Para culminar el ciclo de las derivadas, vamos a ver a continuación las derivadas parciales. Las derivadas parciales se utilizan para derivar funciones de dos o más variables. Ahora bien, cuando nosotros derivamos parcialmente una función respecto de la variable x, la variable y pasa a ser una constante. Si la y está sola, su derivada es igual a 0. Pero si la y multiplica o divide a x, se deriva la x y se conserva la y. Lo mismo se aplica cuando se deriva parcialmente respecto de y. Veamos a continuación el ejemplo número 1. Si tenemos la función de dos variables f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado menos 3x más 2y más 5, y vamos a hallar sus derivadas parciales. Vamos a llamar f de x la derivada parcial respecto de x. Recuerda, si estoy derivando en función de x, la variable y pasa a ser una constante. Si la y está sola, como acá y acá, entonces su derivada es 0. Así que derivando se tiene que la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de y cuadrado es 0, menos la derivada de 3x es 3. La derivada de 2y es 0 y la derivada de 5 también vale 0. Si vamos a calcular la derivada parcial respecto de y, entonces la x pasa a ser una constante. Así que la derivada de x cuadrado es 0, la derivada de y cuadrado serían 2y, la derivada de 3x es 0, más la derivada de 2y es 2, y la derivada de 5 también es igual a 0. Veamos el ejemplo número 2. Si tenemos la función de dos variables f de x, y igual a x cuadrado por y, más x seno de y más 7. Y vamos a calcular sus derivadas parciales. Veamos, la derivada en función de x. Recuerda que si estamos derivando en x, y pasa a ser una constante. Pero como la y está multiplicando a la x, se deriva la x y se conserva la y. Es decir, la derivada de x cuadrado es 2x y conservamos la y. Más la derivada de x es 1 y está multiplicando ¿a quién? Al seno de y. Y la derivada de 7 es 0. Si vamos a buscar ahora la derivada parcial respecto de y, nuevamente, ahora como la x está multiplicando la y, se deriva la y y se queda la x. Conservamos x cuadrado y resulta que la derivada de y es 1. Más, como x multiplica y, conservo la x y derivo el seno de y. La derivada del seno de y es igual al coseno de y. Y la derivada de 7 vale 0. Veamos el ejercicio número 3. Si tenemos la función f de x, y igual a x al cubo y, más e a la x por el seno de y, y nos piden calcular la derivada parcial de x. Esto significa que es la segunda derivada de la función respecto de x. Es decir, calculamos primero la derivada parcial en x, va a ser igual. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Se queda la y porque está multiplicando. Más la derivada de a la x es e a la x y se queda el seno de y. Ahora, si vamos a buscar f de x, significa que esta función que derivé en x la vuelvo a derivar en x. Y nos quedaría que la derivada de 3x al cuadrado, 3 por 2 serían 6x que multiplica y, más la derivada de a la x es e a la x y se queda multiplicando el seno de y. Continuando con el ejercicio número 3. Si nos piden ahora calcular la derivada de f de y. Entonces, buscamos primero la derivada parcial respecto de y. Acá nos queda x al cubo. La derivada de y es 1, se queda x al cubo porque está multiplicando, más e a la x. Y la derivada del seno de y es el coseno de y. Ahora, esa derivada la vamos a volver a derivar en función de ¿quién? De y. Entonces me quedaría, x al cubo es una constante, como está sola, su derivada es 0. Conservamos el e a la x y vamos a derivar el coseno de y. Recuerda que el coseno de y bota un signo negativo y la derivada del coseno de y sería el seno de y. Esto es equivalente a decir la segunda derivada respecto de y.
Veamos el ejercicio número 4. Si tenemos la función f de xy igual a x al cubo y más xy cuadrado y nos piden la derivada parcial de x, la derivada parcial de yx, la derivada parcial de y y la derivada parcial de xy. Calculamos la derivada parcial respecto de x. Derivando en función de x tenemos que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado por y, más la derivada de x es 1 y se queda y al cuadrado. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de y x. ¿Qué quiere decir esta derivada? Que la función que derivé en x, ahora la vamos a derivar en y. Es decir, esta que derivé en x, ahora la derivamos en y. Derivando en función de y tenemos que 3x cuadrado. La derivada de y es 1, más la derivada de y cuadrado es 2y. Vamos a calcular ahora f en y. Si derivamos parcialmente respecto de y, se tiene que la derivada de y es 1, se nos queda x al cubo, más la derivada de y al cuadrado, bajamos el 2 y me queda 2xy. Luego vamos a calcular la derivada de xy, es decir, que ahora la que derivé en y, la derivo en función de x. Si derivo en función de x, se tiene que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, más la derivada de 2x es 2, pero se queda la y. Es importante decirle que la derivada de f de yx y la derivada de xy se llaman las derivadas cruzadas y esas derivadas deben ser iguales. Si esas derivadas nos dan iguales, hay un error en el problema. Con las derivadas parciales cerramos por el momento el ciclo de lo que son las derivadas como tal, esperando realmente que les sean de gran utilidad, independientemente del semestre que estén cursando.